Llevo años viviendo en este edificio, pero lo que encontré en el cuarto de limpieza me hace querer mudarme. Hace unos 5 años, me mudé a un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Era el tipo de edificio que parecía atrapado en el tiempo, con una arquitectura majestuosa pero algo deteriorada por el paso de los años. Los techos altos, los suelos de madera que crujían con cada paso, y los pasillos oscuros y estrechos me recordaban a esos viejos hoteles de película. El edificio había sido construido a finales del siglo XIX, y aunque el tiempo había dejado su huella, conservaba ese aire nostálgico y misterioso que a mí me atraía mucho. No era el lugar más moderno ni lujoso, pero tenía un encanto innegable. Además, el alquiler era bastante asequible, algo que para alguien como yo, que recién había empezado a independizarse, era crucial. No había mucho de donde elegir en ese rango de precios, y el edificio tenía la ventaja de estar a solo unas cuadras de mi trabajo, lo que lo hacía aún más conveniente. Recuerdo que el día que me mudé, el conserje, un hombre mayor llamado Carlos, me saludó amablemente. Era una de esas personas que parecían haber vivido toda su vida en el edificio, y tenía una manera peculiar de hablar sobre el lugar, como si el edificio fuera un ser vivo con su propia personalidad. «Es un buen lugar», me dijo mientras me ayudaba a cargar algunas cajas. «Tiene su historia, pero no te preocupes, te acostumbrarás». Al principio, todo fue bastante normal. Me instalé en mi pequeño apartamento en el 4º piso, uno de los más pequeños del edificio, pero suficiente para mí. Tenía una vista decente hacia la calle, y aunque el ruido de la ciudad a veces se colaba por las ventanas, me fui acostumbrando con el tiempo. Los primeros meses fueron tranquilos. Los vecinos eran personas mayores, en su mayoría jubilados que llevaban décadas viviendo en el edificio. Todos parecían muy reservados, y aunque me saludaban cortésmente en los pasillos, nunca llegué a conocer a nadie en profundidad. Una de las vecinas más antiguas era la señora Gómez. Vivía en el 3er piso, justo debajo de mi apartamento. Era una mujer muy mayor, con dificultades para moverse, pero siempre la veía en el pequeño parque frente al edificio, sentada en un banco disfrutando del sol de la tarde. Aunque no hablábamos mucho, siempre me sonreía cuando la cruzaba. Su apartamento tenía la misma decoración que, según me contaron, había tenido desde los años 70, muebles pesados de madera oscura, cortinas gruesas, y una atmósfera que te hacía sentir que habías retrocedido en el tiempo al entrar allí. Todo cambió cuando la señora Gómez falleció. Su muerte no fue una sorpresa para nadie, ya que su salud había estado deteriorándose durante años. Pero después de que su apartamento quedó vacío, una extraña sensación comenzó a envolver el edificio. Fue un cambio sutil al principio, una atmósfera densa, una sensación de inquietud que era difícil de explicar. Las luces del pasillo parpadeaban más de lo habitual, los ruidos típicos del edificio parecían más fuertes, y cada crujido en el suelo de madera se sentía más cercano, más personal. Poco después de que el apartamento de la señora Gómez quedó desocupado, comencé a notar algo peculiar. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, escuchaba ruidos en el pasillo. No era algo continuo, más bien intermitente, pero lo suficiente como para despertarme. Al principio, lo atribuía a los vecinos o a las cañerías del edificio. Sabía que el lugar era viejo, y no era raro que las tuberías hicieran ruidos extraños en medio de la noche. Sin embargo, con el tiempo, los ruidos comenzaron a intensificarse. Los golpes eran más claros, como si alguien estuviera caminando pesadamente justo afuera de mi puerta, o golpeando suavemente la madera. A veces incluso creía escuchar susurros, aunque nunca lograba entender lo que decían. Recuerdo una noche en particular. Estaba profundamente dormido cuando, de repente, me desperté por un ruido fuerte. Parecía como si algo o alguien hubiera caído en el pasillo. Me levanté de la cama, todavía medio dormido, y abrí la puerta de mi apartamento para ver qué pasaba. El pasillo estaba vacío. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Las luces del pasillo parpadeaban como de costumbre, y todo parecía en orden, pero no pude sacudirme la sensación de que había algo fuera de lugar. Cerré la puerta y volví a la cama, pero no pude dormir bien el resto de la noche. Los ruidos no cesaron. De hecho, parecían hacerse más frecuentes. Lo más perturbador era que siempre sucedían alrededor de la misma hora, las 3 de la madrugada. A veces eran golpes, otras veces susurros, y en más de una ocasión, sentí como si alguien estuviera caminando justo fuera de mi puerta. Lo más extraño es que cada vez que abría la puerta para verificar, el pasillo estaba vacío.
No había nadie, ni rastro de lo que pudiera haber causado esos ruidos. Con el tiempo, comencé a sentirme cada vez más incómodo en mi propio apartamento. Aunque los ruidos siempre venían del pasillo, había algo en la atmósfera que me hacía sentir observado, como si alguien estuviera siempre cerca, pero justo fuera de mi campo de visión. Intenté racionalizarlo, decirme a mí mismo que era solo mi imaginación, que estaba siendo paranoico por vivir solo en un edificio viejo, pero la sensación no desaparecía. Una noche, mientras me preparaba para dormir, recibí una llamada de mi amigo Jorge. Habíamos quedado en vernos el fin de semana, pero en medio de la conversación, le mencioné los ruidos extraños en el edificio. Jorge es el tipo de persona que siempre encuentra una explicación lógica para todo, así que no esperaba que me tomara muy en serio. Pero, para mi sorpresa, me dijo algo que me dejó pensando. ¿Has investigado la historia del edificio?, preguntó. Tal vez haya pasado algo en el pasado que esté relacionado con esos ruidos. No estaría de más que echaras un vistazo. Al principio, no le di mucha importancia. No soy de esas personas que creen en lo paranormal, pero después de algunas noches más de insomnio y ruidos inexplicables, decidí investigar un poco sobre el lugar donde vivía. Lo que encontré no fue lo que esperaba. El edificio tenía una larga historia de inquilinos que se mudaban rápidamente, algunos que simplemente desaparecían sin dejar rastro, y otros que, según algunos artículos antiguos, habían muerto en circunstancias extrañas. Lo más inquietante fue descubrir que en los años 70, justo en el piso donde vivía la señora Gómez, habían ocurrido una serie de incidentes que nunca se explicaron del todo. Hubo varias muertes en el tercer piso, todas ellas atribuidas a causas naturales, pero la gente que vivía en el edificio en ese momento hablaba de algo más. Algunos decían haber visto sombras extrañas en los pasillos, otros hablaban de ruidos similares a los que yo había estado escuchando. Pero lo más escalofriante fue leer sobre la desaparición de un conserje que había trabajado allí durante años. Según los registros, un día simplemente no se presentó a trabajar, y nunca se le volvió a ver. Esa información solo aumentó mi ansiedad. Sabía que algo no estaba bien en ese edificio, pero no sabía qué hacer al respecto. Decidí que tenía que hablar con alguien que pudiera saber más, así que fui en busca de Carlos, el conserje actual. Carlos había trabajado en el edificio durante más de 30 años, y si alguien sabía algo sobre su historia, era él. Lo encontré en el cuarto de limpieza, un pequeño espacio en el sótano del edificio donde guardaba todos los suministros. Carlos era un hombre reservado, pero siempre había sido amable conmigo, así que pensé que tal vez estaría dispuesto a hablar. Le pregunté directamente si sabía algo sobre los ruidos extraños en el edificio, o si había escuchado alguna vez las historias sobre los inquilinos que habían muerto o desaparecido. Carlos me miró fijamente durante unos segundos antes de responder. Este edificio tiene su propia vida, dijo en voz baja. Hay cosas que han pasado aquí que es mejor no mencionar. Yo solo hago mi trabajo y trato de no meterme en problemas. Intenté sacarle más información, pero Carlos no quiso decir mucho más. Sin embargo, antes de que me fuera, me dio un consejo que me puso la piel de gallina. Si escuchas ruidos en el pasillo por la noche, no salgas de tu apartamento, dijo. Es mejor que no veas lo que está ahí fuera. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Carlos resonaban en mi cabeza, y la sensación de que algo no estaba bien en ese lugar se intensificó. Sabía que tenía que irme de ese edificio, pero no tenía los medios para mudarme tan rápidamente.